En este año 15, hoy 4 de febrero, el protector Artigas a todos ordenó que el pueblo de la Liga tenga su pabellón. Seamos orientales, entonces los primeros en llevarlo en baldes, en cerros y en el cero. La bandera artiguista, símbolo del honor, con el azul y blanco, emblema de grandeza, la que hemos conquistado a lanza y entereza, marcando sus listones la sangre que cayó. En Córdoba y Corrientes, en Córdoba y Corrientes, hermana federada, en Santa Fe, Entre Ríos, sea el mismo pabellón, que flamean las misiones y en purificación, en todas las provincias que estamos sublevadas contra el enemigo y estamos hermanadas, buscando la justicia para el criollo de ley, y con el jefe Artigas sabremos imponer para que no haya nunca gauchos esclavizados, y bajo esta bandera sean todos amparados, y viva cual cristiano hasta el indio infiel. Soy de la banda, ahora estoy en las piedras firme en mi lanza, que digo soy de la banda. Mi general Artigas ya nos comanda, la soldadesca goda confiada avanza, que digo ya nos comanda. Este es el triunfo, pueblos artistas, por una patria grande y federalista. Este es el triunfo, pueblo, los artistas, por una patria grande y federalista, que digo los artiguistas. Meneando balas, buscando la pelea o la reculada, que digo meneando balas. Mi coronel Artigas ya desenvaina, y un gaucho grita fuerte, viva la banda, que digo ya desenvaina. Este es el triunfo, pueblo, los artistas, por una patria grande y federalista. Este es el triunfo, pueblo, los artistas.
Yo daría cualquier cosa por haberte conocido, por haber vivido entonces y por tenerte hoy conmigo. Quisiera poder abrir una picada en el tiempo pa' meterme historia dentro y buscarte en el azul, ver la patria junto a ti, como el trueno junto al raso, como una flor en el tazo, y pa' sentirme conforme con ser polvo en tu uniforme y sudor en tu caballo. Para poderte rodear, para seguirte la huella, me habría trepado una estrella que te pudiera alcanzar. Y cuando fuiste a buscar un destino fracasado, yo te hubiera acompañado en cuerpo y en sentimiento, echando en un canto al viento la gloria de ir a tu lado. Ya me voy marchando sin miedo ni duda, con el cumba viejo a buscar ayuda. Nunca lo he dejado, tampoco esta vez. Los demás se quedan, yo me voy con él. Pediría cosa alguna que oír las dianas de mayo, montar contigo a caballo, pa' marchar soles y luna, sin buscar otra fortuna que ver libre nuestro suelo, echando tu enseña al vuelo, va a correr miseria y hambre, esa diagonal de sangre con que cruzaste el cielo. Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar presente una vez más en lo que es la octava jornada del ciclo de videoconferencias en torno a José Artigas, actividad impulsada y organizada por el Departamento de Historia del Cerro del Norte y el equipo organizador del certamen de historia
José Artigas en busca de nuestra identidad. Pablo Ferreira, bienvenido, gracias por estar ahí, gracias por aceptar la invitación y el desafío. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, decirles que Pablo Ferreira es profesor de Historia egresado del IPA, magíster en Ciencia Política por UDELAR, estudiante avanzado del doctorado en Historia por UDELAR, profesor adjunto del Departamento de Historia del Uruguay, de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación, encargado de los cursos de Historia del Uruguay 1 e Historia Regional 1, profesor de Historia de América entre 1830 y 1930 en el IPA, y docente de Historia en Educación Secundaria. Desde 2010 ha desarrollado actividades de investigación en temas vinculados a la historia rioplatense, desde fines del periodo colonial hasta mediados del siglo XIX, desde una perspectiva de historia política y social. En ese marco se inscribe su investigación doctoral titulada Los lugares de la política, grupos de opinión, milicias y clases populares en Montevideo entre fines de la colonia y los inicios del Estado oriental. Bienvenido, Pablo. La palabra es tuya. Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias primero muchas gracias por la invitación, en especial, bueno, a Samuel y Valentín, con los que he estado en contacto en estos días. Me parece una muy buena cosa esta iniciativa que han llevado adelante de aprovechar toda esta situación para generar una actividad de este tipo, que me parece que nos viene bien a todos para poder profundizar y formarnos y sobre todo como dijo en la presentación que me hacía Samuel, mi recorrido es un poco ese. Yo soy profesor de educación secundaria, hice el IPA, egresé ahí en el 2002, y después he estado trabajando desde mi actividad docente con muchos de estos temas, como la mayoría de ustedes. Luego seguí trabajando y estudiando algunas cosas más adelante a nivel de formación, y en el año 2010 entré a trabajar interinamente en el Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades. Después, ahí me efectivicé como docente, y en realidad estaba, investigaba inicialmente otras cosas. Cuando hice mis estudios de maestría, trabajé con temas de historia política en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Y pero ahí un poco de esas casualidades o encuentros fortuitos de la vida, me empecé a trabajar junto con la profesora Ana Frega, que sé que dio uno de los talleres con ustedes, o por lo menos estaba ahí en el plan. Y desde ahí empecé a trabajar en el 2010 con temas vinculados a esta etapa de las primeras décadas del siglo XIX. Y hice un recorrido inverso en el cual me he quedado por ahí, por esos periodos, explorando una perspectiva que sí va por el lado de la historia política, una historia política que intenta ser como una historia política marcada por lo social, ¿no? Hay un proceso importante de renovación ya hace muchos años del campo de la historia política, que deja un poco de ser aquella historia política de perfiles más tradicionales, ¿no? De los grandes nombres, ¿no? De lo militar, de las batallas, para una historia política que sobre todo dialogue con los procesos que se viven en la sociedad, y que sobre todo se interrogue, y creo que por ahí viene alguna de las cuestiones que quería hoy conversar con ustedes, que se interrogue sobre las maneras de hacer política.
es decir, sobre cómo en distintos momentos históricos los distintos colectivos y grupos han buscado las formas de hacer eso que hoy nos inunda constantemente, que es la política, pero que a veces hay que ir como a lo más básico de qué es, ¿no? Que es esa necesidad que tienen individuos y colectivos de influir de alguna forma, ¿no? Algunos porque están en el poder, otros porque quieren generar mensaje, presión, incidir en lo que es la toma de decisiones sobre los asuntos comunes. Y bueno, desde ese lugar he venido trabajando en los últimos años y, bueno, haciendo un recorrido sobre lo que es las formas y los lugares donde se hacía política, tomando como eje Montevideo y el espacio platense, pero sobre todo mirando a la ciudad de Montevideo, en un periodo que va desde fines del orden colonial hasta el nacimiento del Estado oriental. Y lo que empezó como una búsqueda muy, muy pequeña, muy específica, como suele pasar en historia, abrió muchísimas puntas y muchísimas cosas desde las cuales mirar y trabajar, y preguntas, y bueno, en eso es un poco en lo que estamos. Pensaba para hoy, y es un poco la propuesta que les hago, pensaba partir de un episodio relativamente pequeño, en la medida que es un episodio que dura en su desarrollo unos 2 o 3 días, que sucede en el año 1816, digamos que entre el 2 y el 4 de septiembre del año 16, que es un episodio político, un episodio de movilización política que se da en la ciudad de Montevideo, pero que creo que a partir de ese episodio, puntual, específico, concreto, en lo cual, bueno, lo trabajé en un texto que después se los puedo pasar a los organizadores de la charla, para que lo puedan después tener, pues está disponible, está digital. A partir de ese hecho, creo que poder abrir una serie de preguntas y de discusiones sobre esos 2 años, prácticamente son 2 años, de dominio del artiguismo sobre el conjunto de la provincia oriental. Es una etapa muy efímera, entre fines de febrero del año 15 y enero del año 1817, donde los artiguistas, los orientales, tienen el poder sobre el conjunto de la provincia. Ustedes saben que en otros momentos siempre hay, en la etapa anterior y posterior, siempre van a haber distintos poderes soberanos en disputa, porque bueno, Montevideo va a estar en manos de otros gobiernos, los artiguistas van a tener su fuerza más bien en la campaña, y bueno, y después va a venir la etapa de la guerra contra los lusitanos, pero centrándose un poquito en ese momento, y en los conflictos generados en ese año 16, en el marco de la invasión lusitana a territorio oriental y las distintas alternativas que se dan de resistencia, enfrentamiento. Esto como una cuestión de presentación, y ahora iba a desarrollar. Lo otro que les comento, no sé cómo están organizando un poco el funcionamiento en la instancia de intercambio. Yo tengo abierto acá el chat, no me molesta en lo más mínimo que vayan preguntas para acá, tampoco si alguno quiere preguntar alguna cosa en el momento o algo no se va entendiendo o lo que sea, está bien, y me parece que agilita el intercambio y demás. Está bueno que esta instancia, que es de intercambio y de discusión, pueda ser lo más rica posible. Pero bueno, dicho esto, y hecho los agradecimientos realmente de verdad por la iniciativa y por la actividad, empiezo a comentarles un poquito el trabajo. En realidad, un preámbulo más y me meto en tema. Cuando me hacen la invitación, lo que sobre todo pensaba era generar
mirar un poco este marco teórico, este marco de cronológico y de periodo para abordar, pero sobre todo conversar un poquito sobre la experiencia de investigación, de mirar, de cómo mirar estos temas, y sobre todo poderlo discutir después desde las posibilidades y las perspectivas del trabajo de esto en el aula, ¿no? Que me parece que también está bueno para verlo desde ahí. Bueno, les contaba brevemente el episodio este que estuve trabajando, lo que lo que los contemporáneos llamaron la revolución o la rebelión de los cívicos, que se produjo, su epicentro es en la madrugada del 3 de septiembre del año 1816, es un intento fallido de rebelión en la ciudad de Montevideo, que tuvo como protagonistas a sectores de los grupos de notables locales, de las élites, algunos integrantes del cuerpo capitular, o sea, del cabildo, a un sector, a un sector de los contingentes milicianos. Ahora, esa es una de las cosas sobre las cuales ahora vamos a abordar un poquito, ¿no? En Montevideo se habían formado en el año 15 milicias de ciudadanos, cuerpos en armas que no eran el ejército profesional de línea, sino que formaban parte de toda una tradición de origen colonial de dejar parte de las actividades defensivas de una ciudad o de un territorio en parte de los propios vecinos en primera instancia, y luego, a partir de la revolución, esto adquiere un léxico distinto donde se cambia la idea de los cuerpos de milicias de súbditos del rey o de vecinos en armas para defender al rey por la idea de las milicias de ciudadanos, ¿no? Como parte de esta construcción de una ciudadanía nueva, una ciudadanía revolucionaria. Bueno, la idea de que los vecinos tenían el derecho a usar las armas para defender a la ciudad de sus enemigos. En Montevideo se habían formado unas nuevas milicias en mayo del año 15, y parte de estas milicias son las que se levantan en armas contra el gobierno artiguista en Montevideo en la madrugada entre el 2 y el 3 de septiembre. Tienen el poder durante casi un día en la ciudad, toman prisionero a Miguel Barreiro, que era el delegado artiguista en Montevideo. O sea, podemos retomar un poquito eso, pero hay el poder de los orientales, los artiguistas en Montevideo, se había instituido de tal forma a partir del año 15, donde había una figura, ¿no?, que había sido uno de sus secretarios políticos en la etapa anterior, Barreiro, había sido enviado a la ciudad de Montevideo como delegado de Artigas. Artigas quedaba como capitán general de la provincia, instalado en Purificación y moviéndose por ese amplio territorio del naciente sistema de los pueblos libres. Pero bueno, estos sublevados toman el poder en la ciudad, toman prisionero a Barreiro y a algunos otros integrantes del cuerpo capitular más vinculados al artiguismo. Convocan al cabildo, hay un movimiento en la ciudad que adhiere a ese levantamiento, pero finalmente en la tarde del 3 ya se empieza a transformar la correlación de fuerzas. Hay algunos grupos en armas, en especial unos regimientos integrados por esclavizados y por libertos, o sea, negros libres, que integraban algunos regimientos en la ciudad, que se pronuncian a favor del delegado Barreiro y de las fuerzas leales al artiguismo, y logran recuperar el control de la ciudad, ¿no? Parte de los amotinados, bueno, son presos, algunos son juzgados, algunos son enviados luego a Purificación, otros huyen a Buenos Aires. Pero bueno, el episodio, que es un episodio, insisto, muy pequeño, frustrado, ¿sí?, no logran triunfar, no, o sea, no logran tomar el poder. Es una ventanita
como para poder mirar varios temas. En primer lugar, cómo construyó poder el artiguismo en la provincia, en el conjunto del sistema y en la ciudad de Montevideo. Dónde estuvieron sus bases de apoyo, dónde estuvieron sus dificultades para construir apoyo. Cómo se dio la vida política en la ciudad en esos 2 años, cómo se estructuró el poder, cómo se estructuró el gobierno, cómo articularon distintos sectores para incidir. Desde dónde hacían política, desde dónde trataban de influir en el gobierno y en las decisiones. Y en especial, tal vez, ver una cuestión como especialmente compleja y para discutir, que es las enormes dificultades que tuvo el artiguismo para generar una base social de apoyo en la principal ciudad de la provincia de la cual era oriundo, ¿no? Las dificultades que tuvo allí, o sea, un movimiento que tiene una fuertísima base popular, ¿no? Que le va a permitir desafiar el poder centralista de Buenos Aires y convertirse en una alternativa política en el marco del conjunto amplio de las Provincias Unidas. Sin embargo, uno de sus puntos más débiles estuvo en su retaguardia, ¿no? Digamos, uno de sus puntos más débiles estuvo en la propia ciudad capital de la provincia que el artiguismo intentó construir. Bueno, es un poco de presentación un poquito del enfoque de lo que les iba a plantear. Ustedes, a ver, para empezar un poquito con esta etapa del año 15 y del bienio oriental en Montevideo, es una etapa que ha tenido una atención de los historiadores muy importante a lo largo del tiempo. Hubo, en primer lugar, hay toda una primera historiografía de corte más nacionalista que intentó ver en esa etapa, la etapa del gobierno oriental en Montevideo, como uno de los mojones en la construcción de un sentimiento nacional uruguayo, ¿no? Como el momento en el cual el artiguismo domina el conjunto del territorio y se enfrenta, bueno, sobre todo a Buenos Aires, ¿no? Por eso hay toda una historiografía que suele hablar de esta etapa como etapa del gobierno oriental autónomo, ¿no? De la provincia oriental independiente. Luego ha habido una renovación en etapas más recientes. Ahí tenemos que tener como algunos autores que son claves, como el equipo integrado por Lucía Sala, Julio Rodríguez y Nelson de la Torre, que en una monumental obra donde su objetivo esencial es el análisis de la política de tierras, del artiguismo y lo que ellos consideran la revolución agraria artiguista, ven en ese periodo y plantean en ese periodo la idea del momento de mayor radicalismo. ¿Dónde está el momento de mayor radicalismo? Bueno, en realidad ellos tienen una fecha muy clara, ¿no? Que es el 10 de septiembre que es septiembre del año 15, cuando se aprueban en 2 días, ¿no? El reglamento aduanero y luego, sobre todo, el reglamento de tierras, el reglamento provisorio para el fomento de la campaña y seguridad de los asentados. Ese es el punto culminante de lo que ellos llaman la revolución, ¿no? Lo que es la revolución agraria del artiguismo, el momento de mayor radicalismo. O sea, la idea es un recorrido donde, bueno, el artiguismo forma primero parte de un proceso de revolución en la región rioplatense, con unos objetivos inicialmente moderados, pero que va radicalizando sus posiciones y que el año 15 es el momento donde ese control del conjunto de la provincia lo ubica en el momento de mayor
transformaciones más profundas, ¿no? Donde estaría expresado su carácter más revolucionario. Luego, en declive por la invasión lusitana y por las contingencias de la guerra. Otro trabajo que es muy importante en esta construcción de esta etapa es el trabajo de Ana Frega de Pueblos y Soberanías, Pueblos y Soberanías, que es su tesis doctoral, donde ella trabaja enfáticamente con esta idea de la etapa radical y de la revolución radical, ubicándose en este bienio que va del 15 al 17, y sobre todo Ana Frega destaca dos cosas. Primero destaca la idea de cómo en estos años es el momento en el que el artiguismo logra su mayor expansión territorial, construyendo una alternativa en la región frente a las ideas centralistas y la idea de un gobierno de unidad llevada adelante por Buenos Aires, y en una reivindicación radical del principio de la soberanía particular de los pueblos, es decir, el derecho de cada una de estas entidades soberanas que han resumido su soberanía ante la crisis de la monarquía de gobernarse y luego establecer hacia arriba, ¿no? Esto supongo que lo habrán trabajado bastante en algunas otras de las conversaciones, generar luego pactos de federación, y eso trasladado a escala regional con la conformación del sistema de los pueblos libres. Es el año 15 el momento en que ese sistema incluso llega a convocar un congreso en Arroyo de la China, que bueno, finalmente el congreso tiene ciertas dificultades para realmente reunirse y demás, pero es el momento donde incluso se intenta generar una construcción más estable de este proyecto. Y al mismo tiempo, lo que destaca Ana Frega en su trabajo es la idea del año 15 como el año del igualitarismo radical en la propuesta artiguista, la presencia de los más infelices en la toma de decisiones y los cuestionamientos a ciertos derechos de propiedad a partir del reglamento de tierras, con su política con su política de que los más infelices sean los más privilegiados, de ir sobre las tierras de los malos europeos y los peores americanos, ¿no? De subvertir de alguna forma el orden colonial a partir de una apuesta por una justicia revolucionaria. Lo que no ha habido es un trabajo de revisión que mire estos procesos desde la vida política montevideana. Sobre todo teniendo en cuenta que son 2 años muy intensos, pero muy intensos. Ubiquémonos un poquito en un contexto a principios del año 15. Ustedes recordarán, Montevideo había estado en manos españolistas hasta junio del año 14. Junio del año 14, Montevideo había capitulado, hay toda una discusión sobre si capituló o no, si entraron por la fuerza, pero bueno, no viene al caso hoy, ante las fuerzas del directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, frente a las fuerzas de Carlos María de Alvear, y ahí tenemos una fase que se abre en junio del 14 hasta febrero del 15, de administración directorial sobre la provincia oriental, lo que en algunos libros suele aparecer como la dominación porteña, que es una etapa donde no se logra como afirmar completamente ese gobierno directorial en el territorio, entre otras cosas porque enfrenta 2 resistencias, ¿no? Enfrenta una resistencia importante en Montevideo de los sectores españolistas que no adhieren a este gobierno, al cual resistieron hasta el final, y en el conjunto del territorio no logran ya a esa altura subordinar a las fuerzas artiguistas, que aparecen ya en el año 14 como una alternativa, digamos, desde el Congreso de abril de 1813, aparecen como una alternativa distinta, como una vertiente distinta, más radical y más, y ya con una apuesta hacia una propuesta de tipo confederal para organizar las Provincias Unidas, que
que va a enfrentar al gobierno bonaerense. En esa situación estamos hasta febrero del 15. En febrero del 15 los artiguistas finalmente entran a Montevideo, entran porque las fuerzas dictatoriales se van luego de la derrota en enero en la batalla de Guayabos, y se encuentra con un Montevideo en una situación muy compleja. Primero, en Europa había triunfado, en Europa estamos en pleno tránsito hacia la restauración monárquica. ¿Ah? En España volvió Fernando VII al trono, tiró atrás la Constitución de Cádiz, restauró los principios del absolutismo y está organizando una gigantesca expedición militar para ir a reconquistar sus posesiones coloniales en América. De eso se habla en España y esas son las noticias que llegan a Montevideo desde enero del año 15. En algunas fuentes se habla de que la gente esperaba, corrían los rumores, la espera de barcos llegando porque se suponía que iban a iniciar esa reconquista del territorio americano por el Río de la Plata y que Montevideo podía ser el punto de desembarco de una gigantesca expedición reconquistadora española. Que era verdad, la expedición reconquistadora partió, pero no llegó acá, sino que llegó a Isla Margarita en Venezuela. Y de allí empezó la expedición de Pedro Pablo Morillo, que fue una expedición muy masiva y que hizo tambalear al proyecto revolucionario en el norte de América encabezado por Simón Bolívar. Entonces, tenemos por ahí todo un enorme temor al retorno de los españoles. No se olviden que además en Montevideo había una fuerte presencia de españoles que habían resistido hasta último momento y no habían querido entregar la ciudad. O sea, el españolismo tenía una base social de apoyo muy fuerte en la ciudad. Eso lo ha trabajado muy bien Ana Ribeiro en su obra de Los Muy Fieles, ¿no? Destacando esa otra parte de ese proceso que en general también había quedado bastante invisibilizado por esta historiografía. El fuerte impacto y la fuerte presencia que tenía el españolismo en la ciudad. Por otro lado, es cuando las fuerzas artiguistas entran en marzo, tienen que reacomodar una estructura de poder que les era muy adversa. ¿Por qué? Porque en realidad se encontraban con que dentro de los grupos de notables montevideanos había un sector importante que había adherido al poder español. Hay otro sector más efímero que había sido parte del proceso revolucionario, pero que en realidad había estado más cerca de su vínculo de los gobiernos afines a Buenos Aires, ¿no? A la administración directorial anterior, y que era bastante reactiva porque veía al artiguismo como una propuesta de tipo radical con la cual no querían, a la cual en realidad la van a tolerar porque toma el poder, pero no adhieren en su apoyo. En realidad ahí la figura militar que encabeza el avance artiguista sobre Montevideo es Fernando Torgués, que va a quedar en las afueras de Montevideo con los llamados dragones de la patria, o dragones de la libertad, ¿no? Esas fuerzas militares conformadas por el artiguismo en la provincia, en el conjunto de la provincia, muchas de origen rural, fuerzas irregulares que habían sido convertidas en soldados de línea, pero que eran vistas por las élites montevideanas con un rechazo enorme, ¿no? Porque lo veían poco más que como un ejército, ahí hay una cuestión como de clase, como de rechazo social, ¿no? Son contingentes con una cuestión como muy abigarrada Perdón, ¿alguien dice que no está escuchando? ¿Se escucha bien? Nosotros te escuchamos perfectamente. Se ve que entonces es un problema más individual que se solucionará. No, cualquier cosa me dice, no, porque vi ahí en el chat que alguien estaba con algunas dificultades para escuchar.
Bueno, le retomando entonces. Entonces, ese inicio del año 15, ese inicio del artiguismo en Montevideo es difícil construir una base de apoyo, se renueva, se intenta rearticular ahí una estructura de poder en la ciudad, designando a Fernando Torgués como gobernador político y militar de Montevideo. Ahí hay una etapa, hay unos meses donde buena parte de las élites montevideanas intentan rodear a Torgués con el objetivo como de, bueno, ubicarse cerca del hombre fuerte que el artiguismo ponía en la ciudad y ligarlo a sus objetivos, y sobre todo convertirse en abastecedores del ejército, firmar contratos contratos para vestir a sus hombres, para abastecer de alimentos. Es una serie de cuestiones que tienen que ver con ciertos negocios que se generaban en torno al secuencias muy grandes. Hay unas fuentes que estuve trabajando que me resultaron como muy curiosas, graciosas, hasta casi trágicas, que es todo un expediente judicial de un panadero que al mismo tiempo cocinaba y hacía lo que hoy llamaríamos una especie de lunch de fiestas, que reclama porque algunos integrantes de esta élite montevideana le habían contratado una cena para agasajar al comandante Torgués y luego no le habían pagado nada, ¿no? Y bueno, muestra un poco cómo hay determinados sectores que intentan rodear al jefe militar para intentar ganarlo, ¿no?, en su apoyo, y a partir de ahí generar como determinadas estrategias de acumular poder. En mayo del año 15 hay un primer movimiento en Montevideo que muestra lo endeble de los apoyos que tenían las fuerzas artiguistas. Ahí hay rumores de que es lo que les comentaba hoy, lo de la expedición española estaba por llegar, entonces llegan órdenes de Artigas de que Torgués se vaya de Montevideo a proteger la frontera, a la zona del actual departamento de Cerro Largo. Y bueno, parte de estos sectores que integraban el Cabildo, algunos nombres que pueden sonarle, pues son figuras después de mucho recorrido, como Lucas José Oves, que estaban integrando parte de este núcleo cercano a Torgués, tienen una actitud de desacato a las órdenes artiguistas e intentan que Torgués se quede en Montevideo. Eso genera un ida y vuelta de órdenes con Artigas, que se siente desautorizado, o siente que en Montevideo no se siguen, que no se acatan sus órdenes, y finalmente, tras amenazar con, bueno, desentenderse de la ciudad, en junio finalmente Torgués se va de Montevideo, se designa el Cabildo montevideano como gobernador de la provincia y Artigas envía a su secretario particular, a Miguel Barreiro, como delegado a la ciudad de Montevideo. Pero todo esto lo que muestra es una fuerte tensión política en la ciudad, ¿no? Movimientos, creación de grupos de opinión, intento de construir una suerte de partido, facción política que rodea a quien gobierna, y una sensación de que el poder del artiguismo, o sea, el poder del Partido Oriental en Montevideo, es un poder sumamente endeble, sustentado en bases de apoyo muy, muy débiles en la ciudad. O sea, la base del poder artiguista está en los pueblos y en la campaña, pero en Montevideo tiene que negociar muchísimo esta base de poder. Está también en ese entonces las indicaciones que
envía Artigas de que se tomen acciones contra los españoles en Montevideo, porque se temía la llegada de la expedición y que fuera una especie de quinta columna, ¿sí?, a favor de la expedición española, y bueno, esas medidas no se toman adecuadamente en Montevideo. Entonces hay una serie de situaciones de tensión, y entre otras cosas que se dan en esos primeros meses, está la creación de un cuerpo de milicias, ¿sí?, de estos, que es lo que decía hoy, lo de las milicias es una institución que tiene una larga tradición de origen colonial, ¿no?, que eran esos vecinos en armas, ¿sí?, para defender la ciudad. En Montevideo habían las llamadas milicias urbanas, ¿no?, que eran milicias de vecinos. Habían sido un actor clave en la vida política en el Montevideo español. ¿Por qué? Porque son un actor clave en la vida política, y bueno, porque se trata de población que hace ejercicios disciplinarios, o sea, se forma para el uso de las armas, que se reúnen, que eligen sus propios jefes, pero sobre todo que están armados. Entonces eso les da un poder muy importante y convierte a esos grupos en armas en un espacio central de la vida política. Un espacio de diálogo, de discusión, pero también de presión eventualmente sobre cualquiera de los gobiernos, ¿sí? Y hay una tradición, que no viene al caso, de levantamientos milicianos, o sea, de levantamientos milicianos desde, digamos que desde las invasiones inglesas en adelante, tumultos, o sea, movimientos efímeros, o sea, los tipos toman las armas y protestan porque no les están pagando el PRES, que era una especie de salario diario, o porque consideran que el gobierno está pautando una rendición y ellos no están de acuerdo, entonces se amotinan. O sea, hay un conjunto de acciones políticas, ¿no?, que van por el lado de eso, del tumulto urbano, ¿sí?, de la concentración en determinados espacios de la ciudad, o la del motín, el motín propiamente, ¿no?, el desobedecer una orden y armarse y tratar de resistir. ¿Sí? Hay un motín en 1810, hay otro motín importante en 1814, antes de la rendición de la ciudad. Estas milicias se vuelven a rearmar en mayo del 15, con un nuevo nombre, ¿no?, el de milicias cívicas o milicias de ciudadanos. La idea era un concepto muy de tono republicano, que era esta idea del ciudadano virtuoso que defiende a la república y sus enemigos, pero para un sector importante de las élites era también una alternativa para hacer un contrapeso al poder del ejército artiguista. O sea, la idea era armar a los vecinos para que se conviertan en otra fuerza en armas existente en la ciudad. Muchos lo dicen, bueno, tenemos confianza en que los milicianos cívicos sepan poner orden en la ciudad y que acaben con toda esta sublevación que generan los cuerpos que arma que ha traído el artiguismo. Y digamos que y estas fuerzas milicianas se van convirtiendo en un actor importante en la vida política de la ciudad. Tienen como una función sobre todo defensiva. Se suponía que debían solamente pelear en caso de agresión a la ciudad, y no tenían una función de salir a combatir fuera. Eso es un poco lo que sostenía la tradición de estos cuerpos milicianos en el periodo colonial. De alguna forma el artiguismo logra una cierta estabilidad en su poder en la provincia entre más o menos a partir de julio-agosto del año 15. Ahí es donde vienen sus momentos de las principales medidas que se toman en la provincia, como el reglamento de tierras. Pero todo esto se vuelve, esta mínima situación de estabilidad se vuelve a erosionar a partir de la invasión lusitana a la provincia oriental. Hay una carta muy conocida. Yo creo que puedo proyectar una cuestión aquí con esto, ¿no? Si me permiten, voy a proyectar habilitamos. Gracias.
Esto es un documento muy conocido, una carta de José Artigas a Miguel Barreiro en enero del 16, donde le señala, le dice, bueno, según toda probabilidad, los portugueses se nos acercan con movimientos que no pueden menos que excitar nuestro cuidado. Ya sea el interés de aquella corte, ya esfuerzo de los emigrados, ya intriga de Buenos Aires, lo cierto es que se viene. Y en esa carta, en ese extracto, que es muy cortito, aparecen los tres factores claves que hay que tener en cuenta para entender este avance lusitano que se va a acelerar en los meses siguientes, ¿no? Que va a ser una realidad a partir del mes de julio y agosto, sobre territorio oriental. Artigas incluía ahí el interés de aquella corte, ¿no? Y ahí todos tenemos que tener presente los intereses geopolíticos de larga data de Portugal sobre estos territorios en un primer momento de la América española y su pretensión de llevar su frontera hacia lo que muchos teóricos lusitanos consideraban las fronteras naturales del Imperio Portugués en América, que estarían representadas por los ríos Uruguay y Paraná, que le permitirían una comunicación con el interior del Brasil. También hay que tener en cuenta el nuevo posicionamiento de Portugal en el marco de la Europa de la Restauración, y sobre todo un discurso muy extendido del miedo a la anarquía, y anarquía no en el sentido de anarquismo, sino anarquía en el sentido del desorden, de la falta de gobierno que se generaba por la revolución rioplatense, y el temor al contagio de estos procesos hacia el interior del Brasil. En especial, el temor a que esto se propagara hacia el Brasil en una estructura política de base política y social, muy fuertemente marcada por la base del esclavismo, donde se consideraba que el artiguismo podía avanzar en su propuesta radical hacia el cercano y tan vinculado territorio de Río Grande. Aquí voy a pasar un poquito de unas cuestiones más. Hay una segunda parte de esa frase, dice, ya el esfuerzo de los emigrados. En Río de Janeiro había una colonia muy grande de emigrados rioplatenses que se habían ido instalando en la ciudad de Río. Y ahí podemos encontrar, en general, uno tiende a pensarlos como un grupo único, que sí, que va a rodear a las autoridades lusitanas y las va a incentivar a avanzar sobre el territorio oriental, porque ven en ese avance la posibilidad de recuperar incidencia y poder en la provincia. Pero en realidad, otra de las cosas que hemos estado trabajando nos ha permitido ver que ahí hay como dos núcleos que incluso en Río de Janeiro se amenazan fuertemente y compiten por ver quién es el que rodea mejor a las autoridades lusitanas y logra hacer que esa invasión decidida ya sea una invasión afín a su proyecto. Hay un núcleo de emigrados montevideanos, españoles o españolistas, que se han ido desde el año 13, 14 y sobre todo al comienzo del 15, que en realidad lo que quieren es que los portugueses encabecen una expedición pacificadora sobre el territorio oriental, pero con el objetivo de que este territorio vuelva luego, siguiendo los principios legitimistas de la Restauración, a manos de España, a quien consideran su verdadera patria. Pero hay también un núcleo de emigrados que habían estado con la Revolución, muchos de ellos habían estado en Buenos Aires, la figura ahí clave es Nicolás Herrera, que estaban vinculados al gobierno directorial del depuesto en el año 15 Carlos María de Alvear, y que sobre todo lo que quieren es que la invasión lusitana sea un camino para recuperar de la mano de un gobierno fuerte que reimponga el orden, pero que no vuelva a entregar este territorio a manos españolas, sino que en realidad sea un gobierno lusitano rodeado de algunas de estas figuras que habían sido parte de la revolución, pero que se habían enfrentado al artiguismo. Sobre esto podemos volver un poquito después, si no fui claro, ¿no? Son la expresión de esa vertiente moderada de la revolución, que en el año 14, 15, 16 sienten que la revolución
abierto una caja de Pandora, ¿no? Ha generado desorden, caos, y que lo que se necesita es una alternativa de orden. Y ese orden puede venir, ¿no?, de mano de un gobierno extranjero. Lo otro que aparece ahí en en el caso de Nicolás Herrera, su discurso es explícito, le dice al monarca lusitano, bueno, en Brasil tenés la misma combinación de clases, los mismos problemas, si la revolución se contagia, se te está expandiendo un incendio hacia tu territorio, tenés que apagar ese incendio, ¿no? Es un llamado a intervenir. Y luego va a ser el hombre que va a venir junto al comandante portugués Carlos Federico Lecor, y va a ser después una de las principales figuras del gobierno lusitano y luego imperial brasileño en la provincia oriental. Lo otro que se señala en esa carta a Artigas es la intriga de Buenos Aires. Sí, ahí tenemos un tercer factor. Desde el año 15 tenemos la misión de Manuel José García en la corte de Río de Janeiro, una misión que tenía como varios objetivos, pero sobre todo lo que buscaba era evitar un avance lusitano sobre el conjunto de las provincias unidas, pero luego esa misión va virando hacia una postura que es la de facilitar o instigar un avance lusitano hasta los límites del río Uruguay. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de erosionar el poder artiguista en su provincia base, ¿no?, en la provincia de la cual era oriundo, con el objetivo de debilitar al sistema de los pueblos libres, ¿no? Y esa estrategia Manuel García la va a llevar adelante en Río de Janeiro, sobre todo comprometiendo el no envío de apoyos por parte de Buenos Aires en caso de una invasión. Bien, yo también voy a avanzar un poquito. En ese marco se va a dar una estrategia artiguista en la provincia oriental, que sobre todo va a ser concentrar recursos en purificación, ¿no?, en la zona litoral, defender Maldonado y tratar de lanzar una ofensiva hacia Río Grande, pero se va a encontrar que va a tener que enfrentar una guerra a dos puntas, porque sigue una guerra en la región del litoral contra los ejércitos del Directorio, ¿no? En este entonces se está dando el Congreso de Tucumán. Y quisiera aquí volver a Montevideo, ¿no? Recuerden un poco las cosas que les conté hoy, ¿no? Las dificultades en Montevideo para construir una base de poder del artiguismo, lo endeble de su base de poder desde el año 15. Las noticias de la invasión portuguesa generan múltiples reacciones en Montevideo. En algunos casos de expectativas. Hay quienes ven como la posibilidad del avance portugués como una oportunidad para cortar con el poder de Artigas. Y sobre todo va a empezar a haber una resistencia pasiva y activa, ¿no? Pero que no se expresa abiertamente a las distintas acciones que se toman por parte del mando artiguista para resistir. El artiguismo impone, bueno, el alistamiento general en la milicia, y ahí empiezan a correrse rumores. A mí me interesa mucho eso es otra de las cuestiones que he intentado trabajar. Es una política que está muy basada en los rumores, ¿no?, en la circulación de ese tipo de información, ¿no? Los fake news de la época. Empieza a circular el rumor de que la milicia va a ir a pelear contra los portugueses en ciertos destinos dentro de la provincia. Entonces empieza a haber como una resistencia y un rechazo a esa medida, porque se dice que, bueno, que la milicia era solamente defensiva y no tenía que ir a pelear. Se empiezan a tomar algunas acciones contra intereses portugueses en Montevideo, y eso afecta a varios núcleos de comerciantes locales que eran consignatarios del comercio portugués y que rechazan esas acciones, sobre todo acciones que impedían comerciar a los portugueses. Artigas, a través de Barreiro, solicita a la familia la entrega de esclavizados para la defensa de la ciudad
No era una propuesta de libertad de los esclavos, pero era una propuesta de que las familias entregaran de acuerdo a la cantidad de esclavos que tuvieran una parte para tareas, sobre todo en la maestranza de artillería, y eso genera un rechazo también en los sectores de élite de la población, porque les piden a los esclavos, pero sobre todo porque decían, bueno, en la milicia los vecinos van a ir a pelear afuera y la ciudad va a quedar en manos de los esclavos, de los esclavizados. También va a haber una indicación para que los comerciantes definan un punto para trasladar sus caudales si la ciudad caía, y en ese marco, bueno, los comerciantes van a rechazar esto de plano, porque temen que si envían sus caudales a un punto en el interior de la provincia, esos puedan ser utilizados para la guerra. Y finalmente, una medida que se toma el 25 de agosto, que es la concentración del gobierno político y militar en el delegado Barreiro y uno de los integrantes del Cabildo, que es el regidor y futura figura política también de mucho destaque, Joaquín Suárez. Se considera que esa medida que se estaba tomando era quitaba parte de la soberanía al cuerpo capitular. Y bueno, y ahí yo les pongo algunos documentos, ¿no?, que muestran un poquito estas reacciones ambiguas desde la élite montevideana, ¿no? Lucas Oves, hombre de la revolución, luego enfrentado al artiguismo, parte de figura importante del cuerpo, vinculado al cuerpo capitular en el 15, luego tiene conflictos, incluso llevado detenido a Purificación, pero en el 16 es integrante de la Junta de Comerciantes de Montevideo, y le escribe a Fructuoso Rivera, que era el comandante de armas en Montevideo en ese entonces, hombre de confianza de Artigas, le dice: convengo con usted en la necesidad de pelear sin distinguir de tiranos. Para nosotros todos deben ser igualmente odiosos. Habla aquí de los lusitanos y de los directoriales. Esto es indudable, pero no lo es menos que no todos los patriotas piensan así. La opinión fluctúa, yo lo veo y no me precio de muy político. Lo que le está tratando de señalar es cómo en realidad dentro de la población hay miradas diferentes, sobre todo respecto hasta dónde hay que radicalizar esa defensa de la provincia y esa adhesión al artiguismo. Ahí dice esto de que no se precia muy político, que es un poco irónico, que si hay una figura política, era Lucas Oves en ese Montevideo, ¿no? Pero bueno, es un giro retórico. Y bueno, y es ahí donde nos encontramos en estos días de septiembre con el levantamiento de estas milicias cívicas. Un poco les conté sobre el episodio, sobre los sucesos de la noche del 2 al 3 de septiembre, cómo son hechos prisioneros estas figuras claves del poder artiguista en la ciudad. Al otro día se convoca un cabildo abierto que intenta reconstruir un nuevo poder en la ciudad. El cabildo reasume el mando político y militar, pero en la tarde del 3 las fuerzas leales a Barreiro retoman el control de la ciudad. ¿Quiénes son los protagonistas de este movimiento? Bueno, entre los protagonistas del complot, ahí están muchos, los líderes más visibles son algunas figuras de la élite comercial y política de la ciudad. Juan María Pérez, Lucas Oves, José Trapani, y algunos de los jefes de la milicia cívica, Prudencio Murguiondo y Pascual Costa. Del otro lado, los que van a apoyar a Barreiro y los que son claves en la resistencia, en que el poder artiguista se sostenga, están los regimientos de libertos y esclavizados, del cuerpo de artillería y las fuerzas de caballería de extramuros, que son las fuerzas leales al poder artiguista. Pero me interesa acá que se detengan un poquito en la base social, ¿no? Entre los complotados contra el artiguismo están las élites comerciales, los grupos de mayor poder dentro de la ciudad, ¿no? Las milicias de vecinos. Del lado del artiguismo, del lado de Barreiro, están los cuerpos de libertos y esclavizados, ¿no?, que son la base de la resistencia del artiguismo. O sea, hay un corte de clase muy importante en este proceso.
¿Qué había detrás de este levantamiento? Bueno, en realidad no sabemos mucho. Los argumentos que dan los complotados o lo que aparece en diversas fuentes son muy variables, ¿no? Muchos dicen estar levantándose contra el gobierno despótico de Barreiro, que había asumido el poder y que estaba queriendo mandar a la milicia a pelear a la campaña y que estaba dándole el poder a los negros, en esos mismos términos se habla en muchas fuentes. Por otro lado, es posible que hubieran sectores dentro de Montevideo que estuvieran afines a la invasión lusitana. En este momento los lusitanos vienen a la altura de Maldonado, entonces también es posible que hubieran nexos. Lo dice Damas Antonio Larrañaga, por ejemplo, en sus memorias. Hay quienes también serían, de estos complotados, serían proclives a un acuerdo con el gobierno directorial en Buenos Aires. Hay una... Perdón. Hay una carta muy sugerente. Claro, a ver, les cuento el episodio porque tiene una cosa, una carga de ironía muy grande. El 5 de septiembre, finalmente las fuerzas artiguistas recuperaron el poder en la ciudad y el cabildo, despojado de los que habían participado en el levantamiento, declara por nulo y de ningún valor lo obrado el día 3 y dicen que solamente se había hecho eso para evitar la efusión de sangre, una especie de manto de olvido sobre los episodios. En el medio llega una carta del director Pueyrredón desde Buenos Aires, documento que no tenemos, porque no se ha conservado, donde posiblemente salude al nuevo gobierno surgido de la rebelión de los cívicos. Miguel Barreiro, el delegado artiguista, cuando recupera el poder en la ciudad, le llega la carta y en realidad le escribe en un tono, digamos, casi que es sobrándolo al director Pueyrredón, diciéndole que acá no ha pasado nada, que lo único que hubo fue una pequeña convulsión, ¿no? Lo más probable diciéndole, mira, quédate tranquilo que en realidad ya recuperamos el poder y no te adelantes y no nos des por muertos porque todavía estamos bajo el control de la situación. Esta última frase de un ejemplar castigo para esas pasiones amotinadas corresponde a José Artigas, cuando recibe la noticia unos días después en Purificación y señala su enorme tristeza ante lo que estaba sucediendo en Montevideo y reclama una investigación a fondo de los hechos y que los cabecillas del motín tengan un ejemplar castigo. Pero en realidad creo que lo que están marcando ahí ya es la sensación de que al artiguismo le estaba costando muchísimo tener una base en el territorio, ¿no? Cómo construir una base de apoyo entre las élites de la provincia oriental. Ese proyecto en realidad es un proyecto que en realidad está a fines del año 16 cada vez más teniendo como base de sustentación a los sectores más pobres de la provincia, incluso de las provincias del litoral, pero está viviendo un enorme desgaste entre los grupos notables, entre las élites, que en realidad lo que están buscando es una alternativa y rechazan el radicalismo de esta etapa de la revolución. Y por algo se van a adherir luego al invasor lusitano. Yo le doy un último cierre ahí como una especie de epílogo y después capaz que abrimos para un poco la conversación, pero lo que nos queda ahí en ese marco final, tras la derrota es los portugueses siguen avanzando hacia Montevideo. En diciembre se va dando cuenta, va siendo como evidente que Montevideo no va a poder resistir, salvo que se atrinchere, pero que no hay bases en Montevideo como para resistir un sitio.
Hay un último intento del Cabildo de enviar una misión, la llamada Misión Durán, por dos capitulares, Juan José Durán y Juan Francisco Giró, que van a Buenos Aires a pedir ayudas, a pedir envío de auxilios y a exigir al gobierno de Buenos Aires el envío de auxilios. El gobierno, el directorio instalado en Buenos Aires, le pone como condición para prestar esos apoyos que Montevideo y la provincia reconozcan al Congreso de Tucumán y al directorio. Juan José Durán y Francisco Giró suscriben ese reconocimiento, eso se publica en la prensa, y es a los pocos días desautorizado por Artigas, quien considera que en realidad lo pactado por Durán y Giró sin el reconocimiento expreso, sin la consulta a Artigas y al Cabildo de Montevideo, no tenía ningún valor, ¿no? Y que esa frase tan reconocida y querida de José Artigas, de no venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad. Y bueno, y finalmente el ingreso lusitano en enero del 17 a Montevideo, recibidos bajo palio por buena parte de estos mismos sectores que se levantaron en septiembre. Voy a ir hasta acá, voy a cortar acá la proyección, así abrimos un poquito las preguntas y el intercambio. Espero que haya sido claro y bueno, lo más interesante es lo que pueda venir ahora de discusión. Veo que ya tengo ahí una pregunta de Valentín. Bueno, a ver, voy contestando con las preguntas que están acá. Miren que eso lo ven ustedes si prefieren de hacerlas. El chat ordena mucho porque las tengo ahí vistas y no tengo que anotar y todo. Pero si alguno quiere preguntar a mano, hablando, también está todo bien. Bueno, voy a lo que me pregunta Valentín. Bueno, hay un corte digamos, hay un sector dentro de las élites, dentro de los grupos de familias notables montevideanas, que es artiguista, es un sector menor. Lo que me parece importante destacar es que en realidad es muy endeble a base de apoyo. Pero sí, hay figuras, Santiago Sierra, por ejemplo, el propio Barreiro. O sea, hay un sector de artiguistas en Montevideo, pero es muy menor respecto al fuerte peso que tienen los españolistas, y por otro lado también el peso que tiene esta otra vertiente de sujetos que están vinculados a la revolución y que son, pero que ven la revolución desde una perspectiva distinta, una revolución de orden, no radical, más moderada. Y los apoyos, en el momento del... A ver, en un levantamiento armado, la base ahí se dirime las armas, ¿no? Quien logra tener más gente armada de un lado o del otro. Ahí hay un sector de la caballería, de la caballería de provincias, que muy grosera la pregunta que te mandé a vos. Leal al artiguismo, Ni en privado. y luego estos regimientos. Después, en realidad, la búsqueda de una base popular de apoyo es en realidad tengo uno de los tres preguntas. Son indicios. Ahí me gustó mucho trabajar. Uno de lo que encuentra en este periodo son indicios de cómo ciertos sectores populares se van empoderando, ¿no? Hay algunos casos que seguramente son más conocidos. Por ejemplo, a nivel de la campaña. Porque la presentó como una investigación que... El caso en
en la campaña el caso de Encarnación Benítez. El archivo Ortigas se que consultó que aparece Perdón, Pablo, creo que Samuel, tenés abierto el micrófono y se está superponiendo ahí. Ahí va. Ahí cortó. Perdón porque no se escuchaba bien. No, sí, se sentía que había un ruido, pero no me daba cuenta de dónde venía. Perdón, retomo. Hay algunos documentos que son muy sugerentes. Es posible que muy trabajado, por ejemplo, el documento de Encarnación Benítez en la zona de Colonia, reclamando por las dificultades en la implementación del reglamento de tierras y diciéndole a Artigas que si se entregaban las tierras, se le devolvían las tierras a los albines, eso iba a abrir paso a una revolución peor que la primera, y como es el documento que es trabajado por Barrán para sostener la idea del Artigas conductor y conducido. En Montevideo uno encuentra algunos documentos que sugieren indicios. Por ejemplo, hay un documento que yo trabajo en la tesis que estoy terminando de escribir, que es un pleito judicial, donde hay un afroliberto que es muerto en una situación bastante confusa, y se abre una investigación judicial donde dos milicianos cívicos son acusados de su muerte. Después son exculpados, pero no es lo que más me preocupa en este caso. Son acusados de su muerte y al parecer lo que sucedió es que ellos estaban acarreando leña y viene este oriental de origen afro, liberto, según lo que dice el expediente, y lo ven ahí y le dicen que no, cargame la leña, ¿no? Le piden que él se ponga a cargar la leña, ¿no? La típica cuestión de superioridad racial de origen colonial. Y este hombre agarra y les dice: yo soy tan paisano como ustedes, así que no la voy a cargar. Ahí se genera una especie de tumulto, termina en un conflicto, y según la justicia blanca, habría habido un empujón y un accidente donde el afro cayó sobre la espada de sobre la cuchilla de uno de estos milicianos cívicos, y terminó muerto accidentalmente. Tomémoslo con todas esas consideraciones. Pero a mí lo que más me gustó es esa expresión: yo soy tan oriental y paisano como ustedes, ¿por qué tengo que levantar la leña? ¿No? Eso muestra una señal de cómo en estos procesos se están dando situaciones de empoderamiento de sectores sociales, de acortamiento de las distancias. Hay un documento que también trabaja sobre esclavizados en la frega, ¿no? Lo que hicimos a mí, la patria me hizo libre. Esas ideas marcan un poquito cómo la revolución estaba acortando distancias sociales, y cómo eso también es parte de lo que tenían las élites, ¿no? Creo que hay una cuestión que tiene el proceso del artiguismo, y espero que haya estado en las discusiones que han estado teniendo estas semanas, es que es un proceso de una riqueza social muy grande, ¿no? Estas revoluciones de comienzos del siglo XIX, cuando uno las lee desde esa perspectiva, nos siguen interpelando muchísimo y nos siguen diciendo muchísimas cosas sobre estas sociedades, ¿no? Y sobre sus desigualdades, sobre sus múltiples niveles de conflicto, ¿no? Donde se cruza lo étnico, lo económico, ¿no? Los múltiples niveles de la opresión que se vive en estas sociedades, y cómo esta sociedad tan estanca se va quebrando en este proceso, y cómo eso genera enormes temores. Bueno, voy a mirar un poquito acá.
agradezco a los que les gustó la exposición. A ver, con Revuelta, ellos hicieron uso de una divisa, ¿de qué color era? No lo sé, es una buena pregunta, José. No hay nada que lo refiera. Había una vestimenta especial de las milicias cívicas, eran objeto de destaque, era un objeto de destaque los rangos de generales y demás, pero no he visto nada en fuentes de algún uso de distintivo. Lo que sí está, la clave ahí, hasta donde he podido como avanzar en fuentes que son como, o sea, reconstruir quiénes participaron, quiénes no, quiénes estaban, qué jefes estaban, es muy complejo. Las fuentes cuentan como muy poco, uno va como cruzando mucho material para llegar a, en el artículo, que después si lo circulan en para llegar a una cosa que da muchas más dudas que certeza, pero para poder ubicar algunos nombres, cuántos estaban de un lado, cuántos estaban del otro. En realidad lo que parece ser como clave son como los jefes, ¿no? En todo levantamiento en armas, siempre como la cuestión clave es cómo se van captando los distintos jefes, porque luego tienen como una lógica muy vertical de mando, ¿no? Si el jefe está con el complot, sus hombres reciben la orden de amotinarse en armas. Después hay mucha, en general lo que suele pasar muchas veces en este tipo de acciones es que hay múltiples miradas de los protagonistas. Hay algunos que dicen, bueno, están peleando porque tienen una concepción que los lleva a amotinarse por determinada cosa, otros que en realidad les amotinan porque alguien les dio la orden, otros que ni siquiera saben muy bien cuál fue la razón. Influye mucho el rumor. El rumor es un factor clave de la vida política de estas sociedades del siglo XIX. O sea, y de la movilización, sobre todo en las ciudades. El rumor de que no va a haber comida, el rumor de que te van a salir a pelear, el rumor de que te van a atacar, ¿no? Eso me parece, a mí me sigue sorprendiendo, porque me parece que es un tema que nos interpela todavía al día de hoy, como sociedad, cómo muchas veces actuamos sobre la base de la información que circula, ¿sí? ¿No? Me parece que eso es como interesante. A ver, sigo. Los grupos mayor dentro de Montevideo, solamente la élite comercial. Bueno, no, en realidad ahí siempre es bueno, por más que es un libro es un libro que tiene algún tiempo, el trabajo sobre el patriciado uruguayo de Carlos Real de Azúa. Es un texto que está disponible, lo googlean y lo pueden encontrar. Digo esto de la disponibilidad online porque sé que hoy estamos en un momento difícil a veces de acceso a las bibliotecas y demás. Es un libro del año 61 donde Carlos Real de Azúa analizaba los distintos grupos de poder en el Uruguay desde la colonia en adelante, bajo este concepto, que es un concepto de época, se hacían llamar así los patricios, ¿no? Tomando el término romano. Y bueno, en realidad ahí es una élite muy pequeña, que en general toca múltiples actividades, donde muchos son comerciantes al por mayor y al por menor, también tienen tierras, también ocupan cargos de gobierno en el cabildo, también son jefes de milicia. O sea, en realidad ahí hay hay muy poca especialización de estas élites, sino que en realidad muchos de ellos ocupan los distintos sectores, ¿no? Real de Azúa hablaba de esa idea, ¿no? De la multiplicidad de funciones, ¿no? Y cómo en realidad interconectan distintas actividades y distintos perfiles.
Bueno, a ver, perdonen que me quiero ir un poquito hacia atrás porque Sí, bueno, hay algunos estudiantes de la Tecnicatura en Bienes Culturales que están también plegados a la charla, lo cual me alegra mucho, que agarran varias veces el mismo plato. A ver, no entiendo mucho lo de Vicky Sousa Rodríguez. Capaz que si me lo explicás un poquito, pues no me doy cuenta de dónde viene, capaz que estás como comentándole alguna otra cosa que escribieron antes y no me doy cuenta muy bien. Pero Samuel, considerando tu afirmación, bueno, ¿qué he consultado sobre Montevideo en este periodo? Bueno, en realidad he trabajado con mucha cosa. Ahí, para el tipo de mirada que yo estoy así, que yo trabajé en mi tesis sobre cómo hacer política, hubieron como varias fuentes que recorrí. Una primer cuestión fue recorrer como mucho de lo que ya estaba como edito, ¿no? Que es como importante partir de ahí antes de ir a mirar como cosas en los archivos, mirar un poco la enorme cantidad de fuentes y demás que habían publicadas, tanto en los tomos del Archivo Artigas, en la revista histórica, en la revista de Estudio Histórico y Geográfico. En ese sentido, para este periodo tenemos una enorme ventaja de que hay mucha documentación que ha sido publicada. Claro, muchas veces esa documentación fue seleccionada y demás y publicada sobre la base de intereses y de preguntas muy distintas a las que nos hacemos hoy día, sobre todo de un enfoque distinto, muy nacionalista, tal vez, muy de historia política de tipo más tradicional. Después hay algunas fuentes muy tipo casi cualitativas, digamos, que no te dan una enorme cantidad de datos agregados, pero de repente te permiten ilustrar situaciones. Por ejemplo, todo lo que son diarios personales, memorias, apuntes históricos de protagonistas de los hechos que muchas veces contaban mucho de estas cosas de la vida política, ¿no? de estas acciones, de estos tumultos, de estos mastines, su mirada. Una mirada obviamente que hay que contrastar con muchas otras, ¿no? Pero que te daban elementos muy importantes en lo descriptivo. Después trabajé mucho con archivos particulares, en el Archivo General de Nación y el Museo Histórico Nacional, cartas, que sobre todo eso, cartas, correspondencia, ahí encontrás también muchísimo. Lo que pasa es que claro, ahí hay un sesgo muy particular porque en general esa es una fuente que te da mucho sobre los grupos de notables, las élites, pero muy poco sobre las clases populares. El otro cuerpo de fuentes que recorrí bastante fue todo lo que es las fuentes de gobierno, documentación, el cabildo, las cajas de comunicaciones oficiales y demás, de lo cual aparecen muchos elementos. Es un gran trabajo de hormiga, ¿no? Donde recorres muchas cosas para encontrar muy poquito. Y bueno, y el acercamiento a esa mirada, ese intento de una mirada de las clases populares, sobre todo ahí me sirvieron mucho los archivos judiciales, donde están los pleitos, los casos de justicia. Hay que tener mucho, son una fuente compleja, donde hay que tener cuidado, pero es uno de los pocos lugares donde vos te acercás bastante a la voz de los sin voz, ¿no? De quienes normalmente aparecen invisibilizados, porque eran sectores no letrados y demás. Con muchas precauciones, ¿no? Porque en realidad, algunas bastante obvias, primero que en realidad en general hay que escribir a otro, ¿no? Y que está mediando ese discurso. O sea, uno lee la declaración de un esclavizado ante la justicia y en realidad es algo que escribió otro. Y además otra cosa, que es que cuando estamos ante la justicia, no decimos todo, ¿no? Muchas cosas no decimos, nos cubrimos, ¿no? Ahí hay como una cuestión importante, hay que tener muy presente en ese tipo de fuentes, ¿no? Son personas que están viviendo una situación extrema, están ante la justicia, muchas veces su vida está dependiendo de lo que digan, pero aún así es una de las pocas fuentes que nos permiten llegar a la voz de esos grupos. Y sobre todo uno encuentra también de esas clases populares mucho leyendo a contrapelo
a los otros, ¿no? No en cuenta de las clases populares muchas veces leyendo los temores de los grupos de notables. Y ahí encuentra esa participación. Seguir un poquito. José, el rumor esencial de la colonia es bien uruguayo, es universal. Ahí, José, es universal. Ahí es una clave de la. Lo que pasa es que, claro, tienen que pensar, hay cosas que son como. Digo, tengo que pensar porque en realidad ahí me llevó mucho tiempo darme darme cuenta de cosas que de repente estaban delante mío, pero las noticias llegan, los días, por ejemplo, de los sucesos europeos llegan con 2 meses de diferencia. Y a diferencia de hoy, que nosotros tenemos un celular, ¿no? Y nos está llegando la información de modo continuo, ahí la noticia llegaba y se interrumpía. Y durante un mes, lo que había era circulación de esa información que ya quedó atrás, donde cada uno de nosotros iba entretejiendo sobre la base de la información que teníamos, incorporándole, agregándole sus fantasías, sus miedos, sus temores, o su mera necesidad de ser escuchado y de llamar la atención. Y sobre esa base se va construyendo información, ¿no? Haciendo que las cosas sucedan, eso es del patriciado que maneja, puede ser, estoy de acuerdo. El rumor, la vivencia de acuerdo al rumor es algo que hoy día en el interior de Uruguay lo vivimos, es típico de nuestra. Mira que es montevideano y universal el tema del rumor. Hoy día las redes sociales son el rumor institucional, llevado a una escala moderna y demás, ¿no? Es la circulación de la información sin chequear, sin decir, sin discutir, donde lo más importante muchas veces es lo que uno dice y no lo que uno escucha, ¿no? No es tanto leer lo que uno le dicen, sino en la necesidad de estar todo el tiempo generando, ¿no? Interviniendo, ¿no? Es parte del. Pero me parece que es interesante en estas sociedades porque es súper desafiante encontrarlo el rumor, registrarlo, porque no queda siempre escrito. Es bien complejo en su búsqueda. Mónica, un grupo compañero del SAR de Florida, estamos haciendo una investigación sobre la invisibilización de la mujer en la época artiguista. ¿Qué me puede decir sobre este tema? Uy, qué dificilísimo, pero qué bueno, que vamos arriba, que hay que hacerlo, que es un tema como súper importante y que hay mujeres bien interesantes en todo este proceso, porque en realidad es una sociedad previa al disciplinamiento y al avance burgués sobre el cuerpo de la mujer. Entonces es una mujer que en lugar de las mujeres que tienen una participación en la sociedad y en el espacio político mucho más grande. Lo que pasa es que la reconstrucción de la vida política de ese periodo está hecho en una etapa donde sociedad burguesa mediante y disciplinamiento del cuerpo de la mujer posterior, esa mujer se invisibiliza. Entonces, si soy claro, en realidad el gran problema no es en esta etapa, donde la mujer, en esta etapa del principio del siglo XIX, la mujer tiene márgenes de libertad y de participación en un montón de espacios que después los pierde a fines del siglo XIX. El problema es que la historiografía de fines del siglo XIX y la del XX, que es así, es patriarcal al extremo, es la que miró este periodo. Y entonces invisibilizó a la mujer. Pero no estaba invisibilizada cuando sucedieron los hechos. Entonces hay que buscar y reconstruir. Hay que ir a mirar en esas fuentes, porque en realidad las mujeres en este periodo tuvieron una participación intensa e importante. Y son otro de los. O sea, acá hay que desarmar 3 niveles de invisibilización, ¿no? El de clase, el étnico y el de género. Y bueno, hay que ir a cortar esos 3 niveles de invisibilización. O sea que todo el impulso ahí para que lo hagan. Ahí va Carolina Valdomira, alumna hace unos años de la Tubicu.
Sí, el mail lo tienen Valentín y Samuel y pueden pasarlo sin ningún problema. ¿Ah? Así que les consultan y quedamos en contacto, por supuesto. Yo le digo, además soy, a ver, en todas las... Gracias, Cecilia. Sí, claramente. Pero además hay que mirarlo desde ese lugar. Estoy mirando lo que dice Jorge, porque creo que es, perdonen el atrevimiento, ¿no? Pero creo que tal vez es un error y reproduce los esquemas que queremos desarmar, como mirar a las mujeres de los hombres, no sé si me explico, pensar en las mujeres de Artigas o las mujeres pensemos en las mujeres en el proceso revolucionario y no como parte y no las destaquemos por haber sido la pareja o la compañera o lo que sea de los grandes hombres. O sea, me parece que hay que mirar eso desde ese lugar. Será tiempo de confrontar los dos escudos patrios que no sé. Bueno, confrontar los escudos. Yo creo que hay que reconstruir estos procesos, y ahí ya la cuestión de la conmemoración y los símbolos y demás creo que escapa a otro terreno, en el cual ahí ya no me siento tan dado en opinar. Creo que también hay que hacer como una historia de cómo se fueron instituyendo determinados símbolos y demás, y que tiene que ver con cómo se fueron dando estos procesos. Ahí va, exacto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Insisto en agradecer enormemente la invitación y el clima de diálogo y de intercambio, que estuvo muy bueno. Y bueno, me parece una cosa buenísima, lo dije al principio, pero más lo vuelvo a repetir, que hayan como aprovechado esta oportunidad, esta situación como difícil, pero para sacar una actividad de este tipo y haber juntado a la gente que juntaron y haber generado una concurrencia que en algún momento estuve bichando, andaba por arriba de las 80 personas. No es nada común participar en una charla con tantas personas, con tantos estudiantes y demás. Así que bueno, mi felicitación para ustedes. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu disertación. Gracias a todos por estar presente y los esperamos mañana a las 19 horas con la presencia de Mónica Salandrú. Hasta mañana entonces, que pasen bien. Que pasen bien, nos vemos. Chau, chau. Gracias, Pablo. 18:30, ¿no es lo de Salandrú mañana? Ah, está. Sí, perdón, 18:30 es. Gracias, Luisa.